noche era espesa. El aire se sentía denso, como si el mismo universo contuviera el aliento. En el monte de los olivos, entre los árboles retorcidos del Getsemaní, el Hijo del Hombre oraba, sudando gotas de sangre. Estaba solo, aunque no completamente. A unos pasos, sus amigos dormían. Pero esa soledad pronto sería más profunda. No sería solo física. Sería la soledad del abandono, de la traición, de la cobardía, esa que corta el alma más que cualquier látigo. Mientras Jesús se incorporaba, sabía lo que venía. No huía, no retrocedía, no se ocultaba. Al contrario, dio un paso al frente. Y entonces ocurrió. Luces en la noche, antorchas encendidas, espadas desenvainadas, voces agresivas, gritos. Y al frente, Judas, su amigo, su discípulo, su traidor. El beso fue la señal, el símbolo de un corazón roto. ¿A quién buscan?, preguntó Jesús, sin esconderse. A Jesús de Nazaret, respondieron. Yo soy. Y cuando pronunció esas palabras, los soldados retrocedieron y cayeron al suelo. Porque aún en su entrega, su autoridad era divina. Pero no vinieron solos. Los discípulos también estaban ahí, con miedo, confundidos, armados con nada más que su humanidad. Uno de ellos, Pedro, se adelantó con valentía impulsiva. Sacó su espada y cortó la oreja de un siervo del sumo sacerdote. Pero Jesús lo detuvo. No era esa la guerra que había venido a pelear. Y allí, en medio de la oscuridad, cuando todo el plan celestial comenzaba a desenlazarse, los discípulos hicieron lo impensable. Huyeron. No uno, no dos, todos los que habían comido con él, caminado con él, visto milagros, escuchado sus palabras de vida, todos lo abandonaron. Piénsalo por un momento, ¿qué tan fuerte tiene que ser el miedo para borrar 3 años de amor? Jesús no fue arrestado en secreto. Lo vieron. Lo escucharon. Pero al verlo rendirse sin resistencia, al verlo dejarse atrapar, al darse cuenta de que esto iba en serio, sus corazones fueron sacudidos por el pánico. En lo más profundo de su ser, ellos esperaban otro final. Un Mesías que aplastara a Roma, no que se entregara como cordero. Un rey que usara poder, no que se humillara. Cuando la realidad se desmoronó frente a sus ojos, su fe también se derrumbó. Pedro corrió. Juan huyó. Tomás, Andrés, Bartolomé, todos. Y aunque algunos volverían a seguirlo más tarde, en ese momento, dejaron al Salvador solo. ¿Puedes imaginar lo que sintió Jesús? El arresto no fue lo más doloroso. La traición de Judas dolía, sí. Pero la huida colectiva, el abandono de quienes más lo amaban, eso fue otra herida. Invisible. Profunda. Ahora, detente aquí. Haz una pausa. Porque esta historia no es solo de ellos. También es nuestra. ¿Cuántas veces tú y yo hemos huido? Cuando nos da vergüenza hablar de Jesús en público. Cuando elegimos el pecado sabiendo lo que Él espera de nosotros. Cuando lo negamos con nuestras decisiones, cuando callamos, cuando retrocedemos ante la presión. Nos gusta pensar que estaríamos con Él esa noche. Que no correríamos. Que no seríamos como ellos. Pero la verdad es incómoda, la mayoría de las veces, también corremos. Jesús sabía que huirían. No los sorprendió. No gritó sus nombres en la noche. No los persiguió con reproches. Él se dejó arrestar, por amor también a los que lo abandonarían. Porque incluso en la traición, en la negación, en la cobardía, su gracia seguía firme. La cruz no fue solo por los pecadores declarados. También fue por los cobardes. Por los que huyeron. Por ti. Por mí. Y eso, cambia todo. La noche quedó atrás, pero no el miedo. Mientras Jesús era llevado de tribunal en tribunal, los discípulos se dispersaban como hojas arrastradas por el viento. Algunos corrieron lejos, sin mirar atrás. Otros se ocultaron, confundidos, temblando. No sabían qué hacer, ni a dónde ir. Todo se había derrumbado. El Maestro había sido capturado sin oponer resistencia. El mismo que caminó sobre las aguas, que resucitó muertos, que calmó tormentas, ahora estaba esposado, golpeado, escupido, arrastrado como un criminal. Y ellos, los que decían amarlo, no estaban ahí. No estaban para defenderlo. No estaban para consolarlo. No estaban ni siquiera para verlo. Pedro, el más impulsivo, no huyó tan lejos. Lo siguió de lejos, con pasos inseguros, mezclado entre la multitud. No era valentía completa, pero al menos no había desaparecido del todo. Se coló en el patio del sumo sacerdote, intentando pasar desapercibido. Se acercó al fuego, con la esperanza de escuchar algo.
Pero el fuego no solo calentaba el cuerpo, también quemaba las mentiras. Una sirvienta lo reconoció. Tú estabas con Jesús de Nazaret, le dijo. Pedro la negó. No una vez. No 2. 3 veces. La última, con maldiciones. No lo conozco, gritó. Y en ese instante, el gallo cantó. El sonido fue como una lanza en el alma. Pedro recordó las palabras de su maestro. Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y lloró. Lloró amargamente. No por haber huido físicamente, sino por haber huido interiormente. Mientras tanto, el resto de los discípulos vivía su propia tormenta. El miedo era paralizante. Sabían que si Jesús había sido arrestado, ellos podían ser los siguientes. Los líderes religiosos no perdonarían a ninguno. Habían desafiado el sistema, denunciado la hipocresía, anunciado un reino que no era de este mundo. Así que se escondieron, como niños después de un trueno, como culpables antes de un juicio. Y en ese escondite, la culpa empezó a crecer. No podían evitar preguntarse, ¿qué pasará con él, y si lo matan, y si nunca más lo volvemos a ver? Jesús estaba solo, completamente solo, no solo ante los jueces humanos, también ante el juicio eterno. Sus amigos lo abandonaron, su nación lo rechazó, y pronto, incluso su padre lo dejaría cargar con todo el peso del pecado. Pero él no retrocedió, no buscó venganza, no canceló su plan, no maldijo a sus apóstoles por fallarle, no los desechó. Jesús sabía que la huida era parte del proceso. Sabía que ellos no eran perfectos, que tenían miedo, que eran débiles. Y aún así, los amaba. Aún así, había decidido morir por ellos. Esa es una de las verdades más conmovedoras del Evangelio. Jesús no murió solo por pecadores anónimos. Murió por amigos que lo dejaron solo. Por hermanos que corrieron cuando más los necesitaba. Por voces que callaron cuando deberían haber hablado. Por corazones temblorosos que no supieron permanecer. Y aún así, su amor no cambió. ¿Cuántas veces hemos sido como Pedro, como Juan, como Tomás? ¿Cuántas veces hemos sentido el impulso de seguirlo, pero luego nos detiene el miedo, la duda o la presión social? ¿Cuántas veces hemos preferido ocultarnos, silenciar nuestra fe, mirar hacia otro lado cuando Jesús necesita testigos? La cobardía espiritual no es nueva. Pero lo que hagamos con esa cobardía marcará la diferencia. Pedro lloró. Cayó en cuenta. No justificó su error. Lo enfrentó con el corazón quebrado. Y esa reacción fue el inicio de su restauración. A diferencia de Judas, que al ver su error se dejó consumir por la desesperación, Pedro dejó que su dolor lo transformara. Esa es la clave. Todos fallamos. Todos huimos en algún momento. Pero no todos volvemos. No todos nos arrepentimos. No todos buscamos redención. Jesús no busca seguidores perfectos. Busca corazones sinceros, dispuestos a volver. Dispuestos a reconocer su fragilidad. Dispuestos a dejar de huir. En ese momento, en la oscuridad del patio, cuando Pedro se alejó llorando, cuando los demás se escondían, cuando la distancia parecía definitiva, la gracia de Cristo ya los estaba esperando. Él sabía que volverían. Él sabía que, aunque hoy huían, mañana serían los que anunciarían su nombre con valentía. Porque el que fue cobarde una noche, puede convertirse en testigo de fuego cuando es restaurado por la misericordia. Lo que viene después será la prueba final. ¿Podrán enfrentar su culpa? ¿Tendrán el valor de volver a mirar a Jesús a los ojos? ¿Serán capaces de levantarse después de haber huido? El amanecer trajo silencio. No había soldados, ni gritos, ni espadas. Solo una ciudad que despertaba lentamente, mientras el destino del Hijo de Dios seguía su curso entre látigos y burlas. Los discípulos seguían escondidos. El miedo seguía ahí. Y la culpa comenzaba a pesar más que el temor. Algunos lloraban en silencio, otros solo miraban al vacío, incapaces de aceptar lo que habían hecho, huir. No cualquiera entiende lo que es vivir con ese peso. Saber que dejaste solo al único que nunca te dejó. Saber que abandonaste al Maestro justo cuando más te necesitaba. Que corriste, que callaste, que te escondiste, que no estuviste. Pero no todo se había perdido. Porque Jesús no murió con rencor en su corazón. Murió con perdón en sus labios. Desde la cruz, mientras la sangre goteaba y el dolor lo consumía, su voz aún alcanzaba para decir: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No hablaba solo de los soldados. Hablaba también de sus amigos. De los que huyeron. De los que no pudieron soportar la oscuridad. De los que no entendieron que su muerte no era una derrota, sino una victoria en proceso.
Y entonces, el milagro. 3 días después, la tumba quedó vacía. La piedra fue removida. La muerte fue vencida. Y con esa resurrección, vino la restauración. Jesús no volvió buscando venganza. Volvió buscando a los suyos. Apareció a María, luego a los caminantes de Emaús, y finalmente a los discípulos, los mismos que huyeron. Y no les gritó. No les reclamó. Les dijo, paz a vosotros. Porque donde nosotros vemos traición, Él sigue viendo propósito. Donde vemos ruina, Él ve oportunidad. Donde nosotros nos damos por vencidos, Él está apenas comenzando. Pedro, aquel que lo negó, fue restaurado a través de 3 preguntas: ¿me amas? Y con cada respuesta afirmativa, el corazón de Pedro era levantado. Ya no era el mismo hombre impulsivo. Ahora era un hombre quebrantado, pero lleno de gracia. Los demás también fueron transformados. Ya no serían los que corren. Serían los que predican. Ya no se esconderían. Ahora enfrentarían el mundo con una valentía que solo nace del perdón verdadero. Esa es la esperanza para todos los que han huido. Para los que un día tuvieron miedo. Para los que callaron, para los que traicionaron, para los que abandonaron su fe. Jesús no cierra la puerta. Al contrario, va en busca del que se esconde. Y cuando lo encuentra, no lo golpea. Lo levanta. Lo restaura. Le da una nueva misión. Hoy tú y yo no estábamos físicamente en Getsemaní. Pero espiritualmente, muchos hemos vivido esa noche. Hemos corrido cuando deberíamos habernos quedado. Hemos ocultado nuestra fe, nos hemos alejado de la verdad, hemos huido del llamado. Pero si estás escuchando esto ahora, es porque todavía hay gracia para ti. No importa cuán lejos hayas ido. Jesús sigue buscándote. Y si este mensaje está tocando tu corazón, si algo dentro de ti arde al escuchar estas palabras, no lo ignores. Quizá no fue casualidad que llegaras hasta aquí. Quizá este canal, esta voz, esta historia, son parte del llamado de Dios para recordarte que aún no es tarde. Que puedes volver. Que puedes levantarte. Que todavía hay un lugar para ti entre los que fueron restaurados. Si te sientes identificado con esta historia, compártela con alguien que también esté huyendo. No para juzgarlo, sino para decirle que la gracia sigue disponible. Y si quieres seguir escuchando más historias como esta, de caída y redención, de fracaso y propósito, este canal está aquí para eso. No somos perfectos. Solo somos almas rotas buscando la luz. Acompáñanos. Suscríbete si quieres, pero más importante aún, vuélvete a Jesús.